noches para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio, un espacio abierto desde la Fundación Etígiles Colombia y desde el Instituto Carmelitano de Espiritualidad. En esta noche vamos a conversar en torno a la pregunta ¿cómo gestionar la vida en tiempos de incertidumbre? En esta noche nos acompaña la doctora Limizar Salamanca, el padre Jairo Gómez de la Orden de Carmelitas Descalzos y la doctora Rosana Navarro Sánchez. Ellos tres van a estar conversando en esta noche y van a tener como interlocutora a la doctora Viviana Unger, profesora de Filosofía de la Universidad Javeriana. Mientras damos un cortico espacio a que otras personas se conecten a nuestro conversatorio, yo quiero comenzar a ambientar esta noche con un poema de Mario Benedetti titulado A tientas. Dice Mario Benedetti: se retrocede con seguridad, pero se avanza a tientas. Uno adelanta manos como un ciego, ciego e imprudente por añadidura. Pero lo absurdo es que no es ciego y distingue relámpago la lluvia, los rostros insepultos, la ceniza, la sonrisa del necio, las afrentas, un barrunto de pena en el espejo, la barranda oxidada con sus pasos, la opaca incertidumbre de los otros enfrentada a la propia incertidumbre. Se avanza a tientas, lentamente, por lo común a contramano de los convictos y confesos, en búsqueda tal vez de amores residuales, que sirvan de consuelo y recompensa o iluminen un pozo de nostalgias, pero se avanza a tientas vacilante. No importan las distancias ni el horario, ni que el futuro sea una vislumbre o una pasión deshabitada. A tientas hasta que una noche se queda uno sin cómplices ni tacto y a ciegas otra vez y para siempre se introduce en un túnel o destino que no se sabe dónde. Bienvenidas las 89, 90 personas que nos encontramos en esta noche, en este conversatorio sobre la vida y su gestión en tiempos de incertidumbre. En unos minutos daremos comienzo oficial a nuestro conversatorio. Muchas gracias por la paciencia de cada uno de ustedes, por su puntualidad. En pocos minutos comenzaremos. Les pedimos que por favor tratemos de mantener nuestros micrófonos silenciados para que se permita escuchar de la mejor manera en nuestro conversatorio. Compartimos ahora un poema de César Vallejo titulado Al cavilar en la vida, al cavilar.
Al cavilar en la vida, al cavilar despacio en el esfuerzo del torrente, alivia, ofrece asiento el existir, condena a muerte, envuelto en trapos blancos, cae, cae planetariamente el clavo hervido en pesadumbre, cae. Acritud oficial, la de mi izquierda, viejo bolsillo, en sí considerada, esta derecha. Todo está alegre, menos mi alegría, y todo, largo, menos mi candor, mi incertidumbre. A juzgar por la forma, no obstante, voy de frente, cojeando antiguamente, y olvido por mis lágrimas mis ojos. Muy interesante. Y subo hasta mis pies desde mi estrella. Dejo de haber hilado, heme tejiendo. Busco lo que me sigue y se me esconde entre arzobispos, por debajo de mi alma y tras del humo de mi aliento. Tal era la sensual desolación de la cabra doncella que ascendía, exhalando petróleos fatídicos, ayer, domingo, en que perdí mi sábado. Tal es la muerte con su audaz marido. Muchas gracias a las 100 personas que ya se encuentran conectadas en nuestro conversatorio. En estos momentos procedo a darle la palabra a la doctora Viviana Unger. La doctora Viviana Unger es profesora de filosofía de la Universidad Javeriana, es voluntaria de la Fundación ETI Gilesum Colombia. Actualmente se encuentra al frente del semillero de investigación interdisciplinar sobre ETI Gilesum, que cuenta ya con más de 30 personas que participan. La profesora Viviana realizó una maestría en Italia dedicada especialmente al estudio de ETI Gilesum, y su tesis de doctorado se centró en la figura de San Agustín. Ella en esta noche, la anfitriona, va a estar acompañándonos en este conversatorio, así que en este momento le doy entrada a ella para que por favor demos comienzo a este espacio que es corto pero sustancioso. Claro que sí, muchas gracias Anderson por la presentación y muchísimas gracias a todos ustedes. Veo que se conectan cada vez más y más personas que han acudido numerosas a este llamado. El llamado proviene de una alianza magnífica entre la Fundación ETI Gilesum y el Instituto Carmelitano de Espiritualidad. Los dos siempre se han interesado por dar y ofrecer espacios de reflexión, de conversación, de apertura, por ofrecer acompañamiento espiritual, por ofrecer también crecimiento académico. Tenemos diferentes espacios, como decía Anderson, el semillero. Tenemos también momentos de encuentro y de crecimiento que se dan semanalmente. Ya vamos en la tercera cohorte. En el Instituto Carmelitano de Espiritualidad también hay charlas semanales, charlas que se organizan, digamos, a lo largo de los semestres sobre diferentes temas, los padres de la iglesia, la mística carmelitana. Digamos que se trata de abordar un abanico grande de temas y de problemas que puedan ser interesantes para todos ustedes. Hoy, ¿qué nos convoca? Nos convoca la particularidad del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Es un tiempo extraño, es un tiempo difícil, es un tiempo en el que nos hemos tenido que enfrentar a miedos, a tristezas, al dolor de la muerte, a la enfermedad, a la vulnerabilidad, a todo aquello que nos constituye como humanos. Entonces, frente a esa pregunta, el Instituto Carmelitano de Espiritualidad y la Fundación ETI Gilesum quisieron proponer algo más que las iniciativas que, como les digo, ya se vienen proponiendo. Surgió la idea de un curso corto, 6 sesiones a lo largo de agosto. Al final tendremos la información detallada, y en ese curso se quiere abordar la manera o las herramientas o las claves espirituales que nosotros, a partir de nuestra vida, de nuestras lecturas, de nuestros acompañamientos, de nuestros intereses, de nuestras experiencias, podemos tener para enfrentar la dificultad de los tiempos que estamos justamente viviendo. No somos nosotros los primeros y no seremos los últimos. Como decíamos antes, la vulnerabilidad es intrínseca, es propio de lo humano, la enfermedad, la muerte,
la debilidad, el miedo, y muchos tenemos la fe, afortunadamente, muchos tenemos esa gran herramienta, pero a veces es necesario también recurrir a ejemplos, y qué mejor ejemplos que los de las grandes experiencias espirituales que han tenido algunos testigos de la historia, como el mismo Jesús, como Etty Hillesum, como todos los santos del Carmelo, como Edith Stein. Entonces, a partir de ahí, nos gustaría abordar esta situación, nos gustaría pensar la cuestión, pensar qué significa hablar de incertidumbre, qué significa hablar de vulnerabilidad y de dónde nosotros podemos sacar algunas claves, algunas herramientas espirituales que nos ayuden a afrontar esta situación. Entonces nos acompañan hoy, como ya ustedes lo saben y como nos dijo Anderson antes, la profesora doctora en teología, Rosana Navarro. Ella es la directora de la Fundación Etty Hillesum. Nos acompaña también Limizar Salamanca. Ella es doctora también en teología y experta en arte y espiritualidad. Y nos acompaña el padre Jairo Gómez, experto, doctor en teología y experto en mística carmelitana. Entonces yo quisiera establecer un poquito el orden de la conversación. Quisiera empezar por la profesora Rosana, seguir con Lee y terminar con el padre Jairo. Y quisiera preguntarles justamente por el título de esta charla y el título de este curso que nos proponen desde el Instituto y la Fundación Etty Hillesum. Y es, ¿qué quiere decir gestionar la vida en momentos de incertidumbre? ¿No? El término es algo con el que un término con el que estamos familiarizados seguramente. Oímos hablar de gestión empresarial, de gestión de la crisis, de gestión de un montón de cosas, pero acá el objeto de esta gestión es nada más y nada menos que la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo están entendiendo ustedes? ¿Cuál es la propuesta? ¿Y cómo entienden también la incertidumbre de los tiempos que estamos atravesando? Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias a todas las 115 personas que veo que están en este momento conectadas, muy amables, por de verdad, por tener esa confianza en nosotros y en esto que queremos construir juntos, la verdad. Pues sí, en primer lugar, hace unos cuantos días nos reunimos con el padre Jairo, con Limizar, para tratar de preguntarnos un poquito qué puede querer decir todo esto que estamos viviendo y cómo hacer para habérnoslas con la vida, cómo hacer para seguir viviendo en medio de esta circunstancia tan particular que estamos experimentando de alguna forma todos. ¿Por qué hemos puesto este curso Gestionar la vida en tiempos de incertidumbre? Pues yo voy a detenerme un poquito, por lo menos en dos términos, en gestionar y en incertidumbre, para poder aproximarnos y poder comprender un poquito la cuestión. Ya luego Lee, ya luego Jairo nos van a complementar un poco. En primer lugar, la palabra gestión, de repente, a muchos nos puede sonar como que está más ligada al mundo de la empresa, al mundo de la economía, inclusive al mundo hasta de la guerra. Y resulta que sí, algo de razón tenemos en ello. Yo de curiosa me metí en los diccionarios etimológicos y encuentro varias comprensiones acerca de gestión. Resulta que la palabra gestión, gestionar, viene de dos raíces. Una de ellas, gestus, que significa gesto, que significa movimiento, que significa actitud, ¿no? Y por otro lado, otra raíz que es gerere, llevar adelante, llevar a cabo, cargar una cosa, librar una guerra, fíjense también, está por ahí. Conducir una acción o un grupo, ejecutar algo sobre un escenario, inclusive de manera artística y creativa. Y por aquí dije, ve, qué interesante esa gran gama de posibilidades que nos da esa palabra y que quizás nosotros en el común del cotidiano lo utilizamos o la comprendemos de una manera quizás un poquito reducida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, nos vamos aproximando a algo interesante y es cómo hacérnoslas, cómo construir, cómo conducir algo, en este caso, conducir nuestra vida, pero que esto no se realiza en solitario. Una característica, como bien lo vimos que acabo de indicarla en esta parte etimológica, es que la conducción de una acción normalmente para que funcione y dé fruto necesita
el concurso de varios, de un grupo, de una comunidad. Entonces la gestión es algo que no se hace en solitario, se hace en comunidad y que por lo tanto, digamos, la posibilidad del éxito está dada justamente por ese trabajar juntos, cosa muy interesante. Pero algo interesante todavía también, mucho más, es que tiene un carácter creativo, es decir, que no es algo ni impuesto ni resulta de una receta de puntos que, ay, ¿cómo es que nos van a decir acá que hay que gestionar la vida? Punto 1, punto 2, no, nada de eso. Se trata de algo que tiene que surgir de una dimensión que todo ser humano tiene, que es la dimensión del interior, la dimensión de lo profundo, es lo que permite la creación. Y ya en esto seguramente Lee, que es maestra, nos va a contar un poquito más. Pero por ahí van las cosas en el ámbito de la etimología de lo que es la gestión. Inclusive me encuentro con un autor ya fallecido, un profesor director del Instituto y de las Ciencias de Comunicaciones de una universidad muy importante de La Plata, en Argentina, que se llama Jorge Huergo, y que afirma: gestionar es el arte de hacer posible un rumbo y alcanzar una meta en medio de las dificultades y de la imprevisibilidad de los acontecimientos. Y aquí incluso imprevisibilidad nos puede sonar también a lo incierto, a la incertidumbre a la cual nos estamos refiriendo también cuando hablamos de gestionar la vida. Me podría detener más en el término de gestión, pero ya lo dejaré para luego, más adelantico para el curso será, porque si no, no dejo hablar a los demás. Y con relación a incertidumbre, pues podemos decir lo siguiente. También, que soy una curiosa con la etimología, encuentro lo siguiente. Incertidumbre viene del prefijo in, sinónimo de no o sin, ¿sí?, de la palabra certitudo o certitudinis, que es fruto de la unión de dos elementos. Certus, que se traduce como lo cierto, como lo evidente, como lo fiable, como lo seguro, ¿sí? Y el sufijo tudo, que se emplea para expresar cualidad. Con lo cual, la palabra incertidumbre quisiera decir entonces aquella cualidad de lo que ni es cierto, ni es evidente, ni es fiable, ni es seguro. Qué cosa interesante. Y ahora, ¿qué hacemos para lidiar con eso en la vida, no? Y me encuentro yo con estos filósofos contemporáneos, estos pensadores que llegan a afirmar que, aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbre a través del conocimiento, por ejemplo, que buscamos que todo sea cierto, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbre y que conocer y pensar no es llegar a una verdadera y cierta, no es llegar a una verdad absolutamente cierta, sino que conocer es verdaderamente dialogar permanentemente con la incertidumbre. A propósito, en el siglo XVIII veníamos como con esa marcada sensación de querer todo en función de verdades ciertas, claras, mecánicas, cientistas, fijas. Y de ahí para acá empezó una revolución científica, filosófica, en todos los ámbitos de la vida que nos empezó a hacer tambalear la existencia, el pensamiento, la ciencia. Y justamente es gracias a esa incertidumbre como las posibilidades de los cambios se fueron generando. Entonces, por ahí van las cosas, por ahí vamos hablando de incertidumbre y por ahí vamos hablando de gestión. Yo aquí ya me quedo y le quiero dejar la palabra entonces a Lee para que nos dé un poquito de pistas más en torno a este asunto. Pues mira, buenas noches a todos, qué alegría encontrarme con tantas personas que veo por ahí y las personas nuevas. Pues miren, yo quise meterme en la etimología, pero resumí lo siguiente. Gestionar la acción de llevar a cabo, es decir, organizar, componer, armar, para que algo llegue a su buen término. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estructuramos la vida? Hagámonos esta pregunta sencilla. La persona que renuncia al respirador para que otro viva de una manera gratuita, sin condiciones,
porque yo digo, bueno, yo cedo un riñón mío a mi hermano para que se salve, pero es que la persona que lo hace no sabe, de pronto se lo dan a un delincuente, totalmente gratuito y sin condiciones. Esa persona, ¿cómo ha armado su vida para ser capaz de morir dando vida y realmente morir repleta de vida? ¿Cómo armó su vida? ¿Cómo la gestiona? ¿Cómo la gestionó para que en el momento más terrible sea capaz de donar su vida por otro? Esa es una de las preguntas que yo vería para el curso. Otra cosa, en ese gestionar, ¿cómo lograr realmente hacer la diferencia? Eso lo voy a desarrollar después. La incertidumbre, falta de conocimiento seguro. Pues sí, pero fíjense que la incertidumbre ya la estábamos viviendo antes de la pandemia. Lo que pasa es que eso nos agudizó porque la amenaza la tenemos más cerca. Pero en esto que llamamos la sociedad líquida, ¿cuántas veces hemos dicho cómo cambian las cosas de rápido que no alcanzamos a adaptarnos cuando ya vino otra cosa? La sociedad líquida, gracias, entre sus ventajas y desventajas, gracias es líquida para podernos adaptar. Pero ya vivíamos la incertidumbre, ¿y ahora qué vendrá? No hay nada fijo, hoy hay una cosa y mañana es otra. Ahí el problema frente a la incertidumbre es que nos llena de miedo. Y ahí viene lo grave, porque tenemos entonces que ser capaces de discernir qué nos está paralizando el miedo. El miedo paraliza, y lo peor de todo es que no deja que luchemos, ni deja que identifiquemos cómo actuar positivamente. No deja que identifiquemos cómo acontece Dios a través de nosotros, animándonos y alentándonos. Ese es el problema de una incertidumbre mal integrada. Y la cosa es que tenemos que integrarla, porque se va a quedar a vivir con nosotros mucho tiempo, o no sé si ya toda la vida, porque vamos a toda velocidad y tenemos que adaptarnos, y no hay soluciones absolutas. Solo que después de la historia, como vemos en la filosofía, llega un momento en que ya volvemos a lo absoluto y a lo fijo, ¿no? Porque vamos un poco en péndulo. Bien, estas serían las dos enfoques. ¿Cómo armar la vida para darla? Pensando en estas personas, en el médico que se infecta, en el amigo que arriesga por el amigo, en el vecino. ¿Cómo estructuran la vida? Y luego la incertidumbre nos la gana produciéndonos miedo. Hasta aquí nomás, ya dejo a Jairo. Muy bien, Lee, Rosana, Viviana, a todos un saludo y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Pues vamos en la misma línea. Gestionar es llevar adelante una iniciativa, un proyecto, y en este caso, ¿cómo vamos nosotros a llevar adelante esta iniciativa de nuestra existencia? ¿Cómo vamos a llevar adelante este gran proyecto de nuestra vida? Se trata entonces de ocuparnos de la administración, de la organización, del funcionamiento, si lo vemos en términos empresariales, de la empresa, de nuestra existencia, de nuestra propia vida. Pero ¿cómo hacerlo en este tiempo de incertidumbre, como ya nos lo decía Limizar? En un momento donde el miedo se ha apoderado de todos, donde hemos caído casi que en esquizofrenia o en cantidades de cosas que no habíamos tenido antes. Y ese es el gran interrogante, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a responder a nosotros mismos? ¿Y cómo vamos a hacerlo sin desconocer la historia, sin desconocer muchos testimonios, sin desconocer lo mismo que estamos viviendo y que, como lo decía Rosana, también es un problema comunitario, no estamos solos? Y recuerdo mucho la oración del Papa orando y a través del texto bíblico nos decía es que todos estamos en una misma barca. Y los que están en esa misma barca y todos los que estamos en esta misma barca estamos corriendo el mismo riesgo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
en esta falta de seguridad, en esta falta de certidumbre, en esta falta de confianza que es lo que estamos viviendo hoy. Y se nos han acabado todos los agarraderos, todos los asideros, se nos han acabado tantas cosas tal vez, tantas seguridades que teníamos a nivel económico, a nivel de nuestros trabajos, a nivel social, y cómo el hecho de no podernos encontrar personalmente, de no podernos dar un abrazo, de no podernos saludar, a muchos nos ha fastidiado tanto y nos ha llevado a tantas crisis en nuestra vida y en estos momentos pues de pandemia y de confinamiento. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo vamos nosotros a llevar adelante esta iniciativa o proyecto de nuestra vida? ¿Y cómo lo vamos a hacer frente a todas estas realidades de inseguridades, de falta como tal, de confianza en el otro y sobre todo en nosotros mismos, ¿no? Al experimentar toda nuestra finitud, toda esa pequeñez de lo que somos. Entonces veo que vamos en esa misma línea frente al nombre de nuestro curso de cómo gestionar la vida en este tiempo de incertidumbre. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su respuesta. Creo que tenemos muchas más luces con lo que nos acaban de decir y pues vemos que efectivamente aquí se tocan muchísimos ámbitos, todos los ámbitos de nuestra vida, lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con nuestra confianza, no solo en nosotros mismos o en Dios, sino en la ciencia, como decía Rosana, en todos esas certezas sobre las que hemos fundado nuestra vida, sobre la que se funda la sociedad y que de un momento a otro parecen desdibujarse. Pero la idea es no perder el rumbo, es, como decía también el padre, volver a encontrar esos agarraderos, esos asideros. Entonces yo quisiera que ustedes tres, por favor, nos ampliaran un poco desde qué perspectiva piensan presentarnos justamente o desde dónde van a abordar esta situación. Si de pronto alguno lo va a hacer con un autor en particular o de pronto Lee lo va a hacer desde el arte, desde una perspectiva de la unión entre arte y espiritualidad. El padre de pronto se va a centrar en algún autor especial de un periodo específico, en esos testigos que decimos de la historia que también se han enfrentado a situaciones extremas o límites o difíciles en su vida y a lo largo de la historia. Entonces, Rosana, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias, Viviana. Mil gracias, Ali, a Jairo. Creo que ahí vamos como por la misma línea, aunque somos mellizos de padres distintos, como dice por ahí. En este caso, el abordaje de esta pregunta, cómo gestionar la vida en tiempo de incertidumbre, pues lo haré desde esta figura que hace un tiempo me tiene atrapada y que prácticamente ha cambiado también mi existencia y me la ha hecho gestionar de otra manera en medio de la incertidumbre. Y esta figura es Etty Hillesum, una mujer que, como casi todos sabemos, es una mujer del siglo XX que vivió una situación de tremenda vulnerabilidad en medio de la Segunda Guerra Mundial como mujer judía en un medio absolutamente incierto y vulnerable. Nos preguntamos, ¿se puede hablar en Etty de gestionar la vida? ¿Cómo se llevaría eso a cabo? ¿Qué claves nos permiten acaso identificar su proceso personal de gestión de vida? ¿Cómo gestionó ella su vida de cara a las incertidumbres de sus tiempos, que no eran pocas? ¿Qué dimensiones de su existencia se vieron involucradas? ¿Qué lugar y sentido, por ejemplo, tuvo su familia, su entorno personal y cercano, su preparación académica, una mujer muy preparada, de qué manera incidió ese deseo enorme de lectura, de cultivarse en ese proceso de gestionarse a ella misma, su inestabilidad afectiva y emocional, que muchos de nosotros también, pues yo creo que todos padecemos inestabilidades afectivas y emocionales, cómo en medio de eso es posible gestionar la vida, ¿no? Sus búsquedas y los anhelos de claridad de respuestas, ¿Cómo fue esa relación con el partero de su alma, con Julius Speer, su mentor, su acompañante? ¿De qué manera este hombre incidió para la gestión, digamos, de su vida, ¿no? ¿Qué nos deja una situación que es muy común en todos?
muchos tenemos nudos en la existencia y esos nudos se generan por las situaciones que vivimos. ¿Qué más que la situación que ahora vivimos, que aumenta a un nudo más nuestros nudos ya existentes? Todos tenemos muchos nudos, cositas que necesitan desatarse, ¿no? La cuestión es también ver en los nudos de Eti cómo se gestó ese desatar y cómo nuestros propios nudos eso podría ser posible, ¿no? Cómo identificar los nudos que de la existencia la hacen también incierta en función de que un nudo no te permite ver la continuidad, sino que te ve, es un bultito, ¿no? Es un bultito que no te deja seguir adelante. Entonces aquí hay una cosa interesante. También dentro de esos abordajes me interesaría identificar esa relación que en Eti hubo entre libertad e incertidumbre, algo que también Bauman habla como la relación entre libertad y seguridad, como a mayor libertad, menos seguridad, a mayor seguridad, menos libertad. Y eso mismo pasa con la incertidumbre. ¿Qué sucedió allí con Eti y qué sucede con nosotros? ¿Qué puede suceder y de qué manera nosotros pudiéramos gestionar? El gestionar de la vida movido por la espiritualidad, ese vendría siendo un quid muy importante, porque quizás algo que le permitió a esta mujer sacar de sí la fuerza que no tenía o que parecía no aparecer, fue justamente esa dimensión de lo profundo, dimensión del anhelo de infinito, que logró cultivar, logró descubrir, logró identificar a través de su experiencia personal, espiritual de Dios. Entonces, desde aquí, por aquí irían las, digamos, como las aproximaciones que yo podría hacer, y simplemente los dejo con un par de frasecitas de Eti que se relacionan justamente con el asunto de la incertidumbre. La primera página de su diario, que no aparece en la versión en español, pero que está en la versión de las obras completas, dice así: experimenté un choque de pensamientos y sentimientos conflictivos que me tenían bastante destrozada y habría gritado en voz alta si hubiera tenido un poco menos de autocontrol. Uno tiene que enfrentarlo todo por su cuenta. Esa ayuda externa está fuera de discusión. Y la incertidumbre, el miedo, todo eso también. De repente, una pequeña porción de caos me estaba mirando desde lo más profundo de mi alma. Y cuando te había dejado y volví a casa, quería que un auto me atropellara. Y pensé, debe estar fuera de mi mente, debo estar fuera de mí como el resto de mi familia, algo que siempre pienso cuando me siento desesperada. Pero ahora sé de nuevo que no estoy enojada, simplemente necesito hacer mucho más trabajo en mí misma antes de convertirme en alguien adulto, en un ser humano completo. ¿Me ayudarás? Ahí los dejo con esa frasecita alusiva al asunto de la incertidumbre. Muchas gracias, Rosana. Siempre es un gusto oír a Eti. Siempre tiene una riqueza y una profundidad en sus palabras que sin duda cae muy bien en estos momentos. Ahora podemos pasar y oír a Lynn, por favor. Bien, yo lo voy a hacer desde dos perspectivas. La primera, la palabra. Fíjense que nosotros, después del trauma de la pandemia, ya no nos sorprende, pero nos dejó como sin piso. Y de superar la ilusión de que la tecnología y la ciencia lo solucionaba todo, es el momento de mirar hacia otras fuentes que nos ayudan a mantener y alimentar la vida, como es la palabra. Bueno, ustedes ya son gente de fe, entonces no tengo que explicar mucho esto. Entonces, desde la palabra es tomar el mensaje de Jesús leído con ojos de pandemia en la vida cotidiana, que es donde realmente se dan los cambios. En la vida en pantuflas de andar por casa, ahí se dan los cambios. Entonces, desde esa vida cotidiana, dialogar con él sobre nuestros aprendizajes para confirmarlos, sobre nuestras dudas, a ver cómo nos ayudamos a abrir camino.
Por eso la palabra en este caso es como el fundamento de lo que yo desarrollaría en el curso. Y la segunda perspectiva es el arte. Vamos a detenernos en el proceso desde hacer un boceto, un bosquejo, a llegar a la obra llena de luz. Porque ese proceso de partir de un boceto hacia la luz es el proceso que vivimos de la sorpresa, del sufrimiento hacia la esperanza. No los voy a poner a pintar, tranquilos, no. Vamos a contemplar una creación de una obra que lleva ese proceso. Esas serían las dos perspectivas, la palabra y el arte. Gracias. A Tili, muchas gracias. Suena súper interesante y de verdad, más que un curso, va a ser una terapia, un recorrido espiritual de la mano de Eti, de la mano de Jesús, de la mano del Evangelio, de la palabra, del arte. Ahora, el Padre, ¿con qué nos va a sorprender? Bien, pues indiscutiblemente en el Carmelo, gracias a Dios, tenemos el testimonio de unos personajes muy interesantes. Y quiero centrarme en el testimonio de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y en el testimonio de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y al revisar estos dos personajes, ¿por qué estos dos? Primero, dos mujeres en tiempos tan distintos, la una del siglo XVI, la otra de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la una ante toda la problemática de lo que significaba ser mujer en ese tiempo, en el siglo XVI, la otra, la primera mujer filósofa doctora en Alemania, la que trabajó tanto por los derechos de la mujer en Alemania, las dos de ascendencia judía, y son dos mujeres muy interesantes que vivieron tiempos de incertidumbre y de dificultad muy grandes. Cuando entramos a mirar la vida de cada una de ellas, cuando vemos sus testimonios, nos vamos a dar cuenta de las dificultades tan grandes que tal vez esta pandemia ha sido nada frente a lo que vivieron estas mujeres en sus tiempos. Y cuando entramos a mirar la incertidumbre en ellas, por ejemplo, en el caso de Teresa de Jesús, ella se movió todo el tiempo en la pregunta por la certeza. Frente a la incertidumbre va a aparecer la certeza. Y fue el gran caballito de batalla de Teresa de Jesús. ¿Será que lo mío es de Dios? ¿Será que esto que estoy viviendo verdaderamente tengo la certeza de que es una experiencia de Dios? Y se movió todo el tiempo en eso, frente a esa seguridad, frente a cómo será mi final, qué seguridad voy a tener verdaderamente. Yo podré llegar al final de mi vida con esa certeza de que estoy en Dios, de que vivo en esa experiencia de gracia, de que no voy a ofenderle más, que era toda la gran preocupación de Teresa de Jesús. Y cuando miramos los testimonios de ella, en el caso de Teresa, cuando vivió tan graves problemas, pero ya viviendo la experiencia fuerte de la unión con Dios, no pensemos que esa experiencia de unión con Dios fueron en momentos hermosos o de color, qué sé yo, rosa en la vida de Teresa. No, para nada. Se habla de la experiencia del matrimonio hacia 1572 y en 1577, cuando ya ella lleva adelante todas las fundaciones y sobre todo la gran reforma que ella organizó, no solo en el Carmelo, sino lo que significó la reforma teresiana para la iglesia y para el mundo, pues va a encontrar las grandes dificultades, la gran persecución. El gran pagano de esa persecución fue San Juan de la Cruz, que le acarreó una cárcel por 9 meses, y vemos cómo fueron tiempos tan difíciles de enfermedad. Fuera de eso, ella se cae en el convento y se disloca un brazo, su brazo izquierdo. Entonces, en medio de todas esas realidades, de esa búsqueda de la certeza, de saber, de esas seguridades, cómo en su vida ella logra descubrir eso. Y en el caso de Edith Stein, pues impresionante personaje que muere en el campo de concentración de Auschwitz, en la cámara de gas, y cómo esta mujer también de ascendencia judía, que en algún momento de su historia se declara atea, pero que también es consciente de la salvación divina, de cómo Dios va orando esa salvación, y cómo entonces esta mujer
en esa búsqueda de la verdad, ella que se consideraba una buscadora auténtica de la verdad y que se metió con la filosofía, con la psicología, que pelea con la psicología, que en su búsqueda da con la fenomenología de Husserl y que gracias a Husserl, a Max Scheler y a muchos amigos que la van introduciendo al encuentro con Cristo, pero es precisamente cuando lee el libro de la vida de Teresa de Jesús cuando ella descubre la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad va dando respuesta a todos los problemas de su existencia. Entonces son dos personajes que quiero abordar porque nos van a ayudar muchísimo siendo de tiempos tan distintos, pero en su autenticidad, en lo originales, en ese ser buscadores de la verdad, en ese encontrarse en su interior, en esa búsqueda profunda de ellas mismas, pues nos van a ayudar a nosotros para afrontar este tiempo tan difícil de incertidumbre que estamos viviendo. Muchísimas gracias, padre. Pues efectivamente sí, se trata, como diría Etty Hillesum, de una sociedad maravillosa, ¿no? Tenemos una santa del siglo XVI, una del siglo XX, una mística contemporánea, como muchos han llamado a Etty. Tenemos también el arte, que es ahistórico, transhistórico, el evangelio, que también marca toda nuestra vida y nuestra experiencia y nuestro paso por este mundo. Entonces, me parece de verdad una propuesta muy interesante. Les agradezco muchísimo por sus respuestas. Tengo una única preguntita como para cerrar, pero antes Anderson quería compartirnos otro poema para seguir dándonos este espacio de tranquilidad, de reflexión, de apertura en medio de la situación que estamos viviendo. Bueno, el tercer poema de esta noche se llama Poema de Tai. Es un poema del padre del mindfulness que se llama Thich Nhat Hanh, y él escribe lo siguiente: prométeme, prométeme hoy mismo, prométeme ahora, con el sol en lo alto, justo en el cenit, prométeme. Aun si te abaten con una montaña de violencia y odio, aun si te pisan y aplastan como a un gusano, aun si te rompen y destripan, que recordarás, hermano, que recordarás que lo único digno de ti es la compasión, invencible, ilimitada, incondicional. El odio nunca te dejará enfrentarte a la bestia en el hombre. Y un día, cuando te enfrentes a esta bestia tú solo, con tu valor intacto, los ojos intranquilos, llenos de bondad, aunque nadie los vea, de tu sonrisa nacerá una flor. Y aquellos que te aman te estarán contemplando a través de 10.000 mundos de nacimiento y 10.000 mundos de muerte. Solo de nuevo, así, caminarás y caminaré con la cabeza inclinada, sabiendo que el amor es ahora eterno. Sobre el largo y duro camino, el sol y la luna seguirán brillando por siempre. Muchas gracias, Anderson. Qué final tan lindo. Hemos ya dicho desde un principio, cuando analizábamos el término de gestionar, que no está necesariamente relacionado con darnos un decálogo de comportamiento, o con decirnos hay que hacer así y asá, o que después de esta charla o de asistir al curso entonces ya resolvimos todos nuestros problemas, ya no hay preguntas, ya volvió la certeza. Entonces, ¿qué me queda a mí cuando participo en este curso, en esta experiencia? ¿Con qué sabor me voy? ¿Con qué ganancia me voy? ¿Qué va a haber de diferente en mí frente a esta situación? Pues creo que es un poquito difícil llegar a ser profeta, ¿no? De toda esta situación, porque cada persona es tan particular y tan única y se respeta tan infinitamente su propia yoidad. Pero bueno, atreviéndonos un poquito a imaginar esta gente bella que nos acompaña hoy, podríamos decir, sería como una posibilidad de afianzar esa intuición que todos llevamos dentro. Yo creería que si estamos aquí y si hemos respondido a esta convocatoria es porque hay algo que nos llama.
La idea sería que ese algo que nos llama se consolide como un afianzamiento para darle curso, no porque ya esté resuelta la vida, sino porque se genera como una afirmación para una firme decisión en torno a cómo de aquí en adelante yo voy a reconfigurar mi día a día, mi cotidianidad, mis relaciones, mi mundo pequeño en el que vivo, con los que convivo, para hacerme más llevadera la vida y hacer más llevadera la vida de estos otros con los cuales me ha correspondido vivir y que es inevitable e ineludible y que además tengo que aprender a amarlos y a trabajar con ellos y a vivir con ellos. Entonces yo creería que va por ahí la cosa, que sería como una especie de conciencia progresiva, de descubrir que ese conocimiento personal nunca se termina, que es una tarea de la vida entera, porque solo así yo puedo descubrir que lo incierto va a estar siempre presente como lo único cierto en mi vida y que si no de otra manera no hay respuesta ni salida, ¿no? Sería como una especie de capacidad de deshacernos de lo que no es esencial. Qué bonito sería descubrir eso, que en este momento de pandemia en donde se nos han despertado todas las garras de la sociedad consumista porque todo se nos ofrece por la imagen, por no sé cómo, pudiéramos deshacernos de muchas cosas y descubrir, carambas, yo puedo vivir sin esto, y sin esto, y sin esto, que es lo esencial para vivir, y con esto me quedo. Yo por ahí lo dejo por ahora. Habrá más cositas, pero por ahí lo dejo. Muchas gracias, Rosana. Lee. Bueno, mira, yo vuelvo con otra pregunta, así como cómo organizan la vida la gente que es capaz morir viviendo, dar la vida dando vida, morir dando vida. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, o sea, yo quiero que ustedes y yo, porque como va a ser un diálogo, nos vayamos con la esperanza fortalecida y haciendo la diferencia. Vean, ya que nos hemos metido con el límite, la situación límite que nos lleva a preguntarnos qué es la vida, qué me queda, qué es lo importante. Esa situación límite siempre nos la preguntamos cuando estamos amenazados frente a la muerte. No nos vamos a centrar en la muerte, pero sí hacernos la siguiente pregunta. En tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús y antes de Jesús, muchos murieron por el bien de su pueblo, por defensa de la justicia, héroes que fueron masacrados. Y ya se creía en la resurrección antes de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Que muere, y no como un héroe, como un fracasado en una cruz, y fue capaz de cambiar la humanidad. ¿Dónde Jesús hizo la diferencia? Eso a mí siempre me ha inquietado. Qué bueno que nos fuéramos un poquito con alguna clave. ¿Dónde hacemos la diferencia? Frente a las preguntas límite de la existencia. Bueno, gracias. Hasta ahí. Muchas gracias, Lee. Esa sería una gran ganancia, definitivamente. Padre. Bien, mira, revisando un poco todo lo que va a ser nuestro curso y a partir del testimonio de estas grandes místicas carmelitanas, Teresa y Edith Stein, veía algo común en ellas, que tiene que ver con el abandono en las manos de Dios. Y me llamaba muchísimo la atención cómo en este tiempo es un tiempo tan propicio para vivir ese abandono en el buen sentido de la palabra. No se trata de no hacer nada, al contrario, de hacer lo que tenemos que hacer, pero con esa confianza total en este buen Dios, de dejarnos por completo en sus manos. Y cuando Lee decía que en el tiempo de Jesús, ¿qué hizo Él? ¿Qué pasó para que se diera todo esto? Indiscutiblemente tendríamos que experimentar todos esa realidad de nuestra finitud, tomar conciencia de quiénes somos, de nuestro propio ser, de nuestras limitaciones, de nuestras enfermedades, de nuestras bajezas, de nuestras pequeñeces, para que así, pienso yo, donde
empezaría a actuar esa libertad humana de manera plena, libremente nos pudiésemos lanzar a los brazos de Dios nuestro Padre. En eso Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, es experta. Cómo llegar a abandonarnos por completo en los brazos de nuestro Padre para ganar en esa confianza, para saber que en últimas todo depende de Él. Pero vivir esa experiencia de abandono, de dejarnos por completo en sus manos, no es algo fácil, sino que es precisamente lo que todos tendríamos que ir aprendiendo, tendríamos que ir permitiéndole a este buen Dios que vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y se trata de esa aceptación de lo que somos y sobre todo de esa aceptación de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y quiero terminar simplemente con una frase de Edith Stein en su testamento. Desde ahora acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios me ha reservado. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para su honor y su gloria. Que siento yo que es lo que también cada uno de nosotros tendríamos que entrar a pedirle al Señor, que independientemente de lo que vaya a pasar mañana, que independientemente de lo que vaya a sucedernos, es vivir en esa alegría, en esa confianza de que todo lo que nos suceda, si estamos en las manos de Dios, pues eso será lo mejor. Muchísimas gracias, Padre. Yo también quiero cerrar leyéndoles un pequeñito fragmento del diario de Eti de los últimos momentos, una frase que pues a mí me ha acompañado en momentos muy duros y difíciles y que me parece que un poco va en la línea de las 3 intervenciones. Dice Eti: a veces me parece como si estuvieran esparciendo una capa de ceniza sobre mi corazón. Entonces tengo la sensación como si ante mis propios ojos mi cara se marchitara. Tras mis grisáceos rasgos se tambalean los siglos, uno tras otro hacia el abismo, y entonces se deshace todo ante mis ojos, y en mi corazón se desvanece toda esperanza. Solo son algunos momentos, inmediatamente después me reencuentro conmigo misma, mi cabeza se aclara de nuevo y puedo soportar este episodio de la historia sin derrumbarme por ello. Cuando uno ha empezado a caminar de la mano de Dios, sí, entonces sigue caminando. La vida entera se convierte en un paseo único. Es una sensación muy extraña. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quedamos con muchas ganas de seguir hablando, de poder participar de este espacio que abre el Instituto Carmelitano de Espiritualidad y la Fundación Eti Gilesum. A continuación, les vamos a mostrar el flyer donde está la información del curso. Son 6 sesiones durante el mes de agosto, el 11, el 13, el 18, 20, 25 y 27, de 7 a 8 y media de la noche. Es un horario cómodo, como dice, ya hemos dejado de pronto un poco las angustias de la cotidianidad. Podemos estar, como dice Lee, en pantuflas, pensándonos, creciendo, tratando de encontrar estas claves, de mirar estos grandes ejemplos de personajes, de la mística, de Jesús, de Eti, de la mano de ellos, intentar un poco gestionar esta incertidumbre, gestionar esta situación, ver cómo podemos encontrarnos, cómo podemos ir creciendo, cómo podemos vencer nuestros miedos, aceptarlos también, etcétera. Entonces, esta es la invitación. Es un espacio de verdad muy bonito. Ustedes ya muchos han puesto su correo electrónico en el chat. De todas maneras, pueden contactarse en los teléfonos que están en el afiche. También pueden escribir a la dirección de encuentroeticolombia@creciendoconeti.org. Pueden también llamar al teléfono 318-478-8713. De todas maneras, ahora queda también en el chat para que sea más fácil de ver y estaremos atentos a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto, y muchísimas gracias por su participación. Estamos muy contentos de que hayan acudido a este llamado y a esta invitación. Gracias a todos, las exalumnas que aparecieron por ahí.
Gracias y a todos por la paciencia. Muchas gracias a todos por estar aquí, por ayudarnos a que crezcamos juntos. Igualmente, mil gracias de verdad a todos y cada uno. Y pues sí, el propósito es ese, hacer una humanidad más vivible y con posibilidades de un futuro prometedor desde el interior de nosotros mismos. Es eso, muchas gracias. Gracias, quedamos en contacto. Feliz noche para todos. Gracias. Anderson y Viviana, gracias por coordinarnos. No, con mucho cariño, gracias a ustedes. Hasta Gracias luego. a todos por su asistencia.